Ya, ¿cómo están? ¿Mal? ¿Bien? Vamos a ver la otra herramienta que tenemos para resolver EDT con el Lucho. Ya ver la primera, que es separación de variables, la cual se ocupa de una herramienta fundamental que es series de Fourier. Ahora, la pregunta es, perfecto, en separación de variables en general trabajamos con dominios acotados, es decir, siempre trabajamos con variables que no se van al infinito. ¿Sí? O sea, por ejemplo, siempre en la ecuación de calor había, no sé, barras finitas, barras acotadas. En las cuerdas teníamos cuerdas acotadas. Pero, ¿qué pasa con las cosas que son no acotadas? Como dominios no acotados. Como cosas del estilo x va entre 0 y más infinito. ¿Sí? Bueno, ahí tenemos un problema, porque si nosotros queremos hacer algo del estilo separación de variables, ¿sí? Yo les subí en el resumen, hay una especie como de animación de qué es lo que está pasando con la serie de Fourier del x cuadrado. Entonces, por ejemplo, la función x cuadrado esta, y la serie de Fourier, lo que empieza a hacer es pegarse hacia la función, ¿sí? Pero esto solamente sirve si es que tenemos dominios acotados. Si es que no tenemos dominios acotados, en principio, la serie de Fourier no funciona. Y ahí tenemos serios problemas. ¿Sí? Y entonces, cuando vemos a la serie de Fourier como una suma de Riemann, nosotros podemos... Claro, bajen el volumen. Cuando nosotros vemos a la serie de Fourier como una suma de Riemann, podemos trabajar en todo el espacio. Y entonces, el resumen es muy breve porque en realidad no hay tantas cosas. Vamos a definir lo que es la transformada de Fourier de una función como 1 partido en raíz de 2pi, integral entre menos infinito e infinito de a la menos i s x f de x de x. A ver, ¿por qué se le llama transformada? Se le llama transformada porque tenemos en principio la función f de x y nosotros la cambiamos de parámetro, de variable. Ahora ya no tiene una variable x, ahora tiene una variable s que vive en otro espacio, y a esta variable los físicos le dicen espacial, y a esta le dicen de frecuencia. Y esto es muy parecido a algo que vieron en Edo, un curso que yo creo que la pasaron increíble, y que ahora, a ver, la transformada de Laplace, que es a lo que hago referencia, se definía como esto. ¿Sí? Bueno, puede tener un signo más, un signo menos. Era esto, pero ocurre que esta transformada de Laplace tiene un serio problema, es que si yo le pongo acá el menos infinito, y yo por ejemplo acá pongo la función 1, esta integral de acá diverge. Y esta integral de acá, que es la transformada de Fourier, si yo le pongo f igual 1, esta transformada no diverge. No diverge porque el e a la isx es una función acotada en todo el espacio imaginario. Que es algo que vamos a trabajar harto cuando veamos variable compleja. Bueno, ya empezaron ayer con el profe de variable compleja. Así que esa es la transformada de Fourier, tiene varias ventajas con respecto a la transformada de Laplace. Una de ellas es que nos permite trabajar en todo el espacio y no en el semiespacio. Esa es una de ellas. Y la otra es que nos da toda la flexibilidad de la integración compleja, que después cuando veamos variable compleja, van a entender que es muy bacán integrar en variable compleja. Y se define la antitransformada de Fourier como gorrito inverso, gorrito para el otro lado, qué sé yo, como lo mismo, o sea, es casi lo mismo, a la isx sin el menos de f de x. ¿Sí? Y el teorema bacán es que si yo le aplico antitransformada a la transformada, me devuelve la misma función, es decir, hay una especie de identidad.
¿sí? Como que la transformada y la transformada son lo mismo, en donde para ahorrar notación a veces voy a ocupar esta F rara, esta F caligráfica, para referirme a la transformada de Fourier. Y por último, lo que quiero recordarles es que se define la... A ver, esto es un asterisco, me quedó horrible. Se define la convolución de dos funciones como una integral que es de este estilo. ¿Sí? Y al igual que como se bien porta la transformada de Laplace con la convolución, la transformada de Fourier hereda eso, y entonces la transformada de una convolución S es igual a la multiplicación de las transformadas por raíz de 2pi. ¿Se cacha? ¿Hay tienen alguna duda de conceptos de materia que necesiten refrescar? ¿Dudas? Si no, partimos inmediatamente con el auxiliar. Ya, parece que ya no pasa nada. Así que no hay dudas. Entonces, en el resumen del enunciado les puse otras propiedades bacanes, y también se cumplen en Laplace, se cumple la linealidad, se cumple por ejemplo, la propiedad bacán de las derivadas, que es la que tengo que poner. La voy a poner en alguna parte porque es muy importante. Lo voy a poner acá. Y es que la derivada késima, sí, al revés, es igual a I a la SK por transformada de F. ¿Sí? Que la transformada de Laplace cumplía lo mismo, pero soltaba unas condiciones iniciales entre medio, que es lo que voy a mencionar cuando resolvamos el primer problema. Ya, entonces, el primer problema es lo que se llama una ecuación de Laplace. ¿Sí? Entonces vamos con la pregunta. Nos piden resolver el siguiente problema, y es que tenemos derivada segunda de u más derivada con respecto de x más derivada segunda de u con respecto de y es igual a 0, y hay tres condiciones, ¿sí? Que las voy a llamar condiciones de borde porque en principio son variables espaciales, pero el tiempo también se podría considerar una variable espacial que va entre ser infinito, matemáticamente hablando es la misma cuestión, ¿no? Entonces, acá tenemos que el x está acotado entre 0 y pi, y el y es mayor estricto que 0. Tenemos esta primera condición de borde. Voy a anotar todo el problema para tenerlo acá todo el rato. 0 también. Y esto acá es pi y igual a e menos y. Ya, y una discusión importante es que una vez que tenemos un problema de EDP, ¿cuántas condiciones de borde inicial tenemos que tener? A ver, si tenemos... A ver, pensemos que la variable x es esto, una especie como de intervalo entre 0 y pi, y la variable y es todo este intervalo que va entre 0 e infinito. Entonces tengo que tener una condición de borde por cada borde que tenga cada variable. Entonces en este caso el x tiene dos bordes, está acotado, y por tanto tiene que tener dos condiciones de borde, la condición en 0 y la condición en pi. En cambio el y tiene un solo borde, tiene este único borde, que es el 0, y esto no lo consideramos como un borde. ¿Sí? Es alguna cuestión rara. Y por tanto tiene que tener otra condición, que es la condición en 0. ¿Sí? Sí, la condición inicial también, el espacio se considera como
como este mismo intervalo entre 0 e infinito tiene un solo borde, por tanto necesitamos una condición inicial si es que hubiese una variable tiempo. Ahora, este problema tiene un gran problema, para la redundancia, y es que para ocupar la transformada de Fourier necesitamos que el Y pertenezca a todo R. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es extender este problema. Y esa va a ser la primera etapa, que es importante y que puede parecer un poco rara. Vamos a extender este problema desde con Y entre 0 y más infinito a Y entre menos infinito y más infinito. Y acá voy a ocupar una idea que es muy parecida a algo que se hacía con las transformadas de Fourier, o sea, con las series de Fourier, que es ocupar una extensión par o una extensión impar del problema. Entonces, extensiones pares e impares. Y esto va a sonar más extraño. A ver. Podemos extender el problema a priori de forma par o impar, pero va a haber una que nos va a como favorecer la simetría del problema. En este caso yo les digo que la que favorece la simetría del problema es la extensión impar. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que yo quiero extender Y desde 0 a más infinito a todo el espacio, y yo tengo la condición sobre Y que cuando yo evalúo un Y me da 0. Y eso me está gritando impar. ¿Sí? Porque recuerden que las funciones impares sí o sí tienen que valer 0 en 0. Si no, no pasa nada. ¿Sí? Y además una propiedad, si da el tiempo la puedo demostrar al final, pero la derivada de una función impar es par y la derivada de una función par es impar. ¿Sí? Lo pueden intentar demostrar ustedes si quieren. Es una propiedad que encuentro igual chori. Y si acá yo tuviese una condición que es esto distinto de 0, ocupo la que es par. ¿Sí? Entonces va a depender de esta condición si extiendo el problema de forma par o impar. Eso es importante, eso es un punto bien importante. ¿Por qué? Porque si les llegara a salir esto en el control y ustedes ocupan al tiro Fourier, eso está mal. Porque Fourier se ocupa en todo el espacio, no se ocupa en el semiespacio. Otros casos en los que tengo que ocupar par o impar es que en vez de tener esta condición, tengo una condición sobre la derivada con respecto de Y. Si yo tengo que la derivada con respecto de Y en 0 es 0, vuelvo a ocupar la par. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la derivada va a ser impar, entonces va a ser una función que en 0 vale 0 y me está gritando impar. Si esto es distinto de 0, ocupo el impar. ¿Sí? Eso es importante porque para comenzar el problema necesitamos hacer esta extensión y poder ocupar Fourier. ¿Sí? Perfecto. Entonces, extendemos el problema de forma par, de forma impar, perdón. Extensión. ¿Sí? La derivada de par, la par. No, al revés. Siempre cambian las paridades con la función de la derivada. Lo pueden intentar demostrar por definición de derivada y sale. ¿Sí? Entonces, extensión impar. Aquí vamos a apurar. A ver, entonces, vamos a definir una función que vamos a suponer primero que tenemos una función solución, que la vamos a llamar U, y vamos a llamar a otra función V de x, y, que la vamos a definir por partes. Que la vamos a llamar, o sea, se va a definir como U de x, y, cuando el y es mayor que 0. De hecho, la voy a llamar mayor o igual, porque por continuidad yo debería tener que todo lo que ocurra en el borde debe ser continuo con lo que ocurra en el interior del conjunto. Y acá voy a poner lo que es la condición impar, y es que cambia el signo cuando cambia el signo del y. ¿Se cacha eso, no? Vamos bien hasta ahí. ¿Sí? Se cacha esa parte. Ya, esto es importante y si se dan cuenta, acá lo único que tenemos que ver es que siga cumpliendo el ADP. A ver,
la derivada con respecto de x, voy a mirar esta parte de acá cuando el y vale menos que 0, la derivada con respecto del x no pasa nada, no hay ningún cambio porque no hay ningún cambio con respecto del x. ¿Sí? O sea, el x sigue conservando el signo. En el sentido de que yo derivo acá una vez, boto un signo menos, y después vuelvo a botar un signo menos. Y acá, cuando yo derivo con respecto a y, es lo mismo. Ahora, este y bota un signo menos, y después vuelvo a botar un signo menos cuando derivo dos veces. Entonces, se mantiene la de P se respeta, y acá puse Q, debería decir. ¿Sí? Entonces, esta parte importante también del modelamiento, todo lo que estamos haciendo todavía es modelar, ¿sí? Para después poder jugar Fourier. Entonces, respeta esta condición también la sigue respetando el V, esta también, y lo que vamos a tener que cambiar acá, es esta condición de acá. Tenemos que extender esa función de forma impar. ¿Y cómo se extiende esa función? Bueno, primero, la función e a la menos y es esto. ¿Sí? E a la menos y es esto entre 0 y más infinito. Lo que yo quiero es que en 0 valga 0, para que se mantenga la imparidad, y que acá haga esto. No, eso no. Y que acá haga esto. ¿Sí? Se impar. Tengo una función impar como que se ve impar en el gráfico. ¿Sí? A ver, y esto parece medio truco, pero la función que hace eso es lo que se llama la función. O sea, no es que se llame, yo la voy a pseudo llamar así. La vamos a llamar la función de demo. Y se va a llamar es la función signo de y por e a la menos módulo de y. ¿Sí? Se ve eso, ¿no? A ver, ¿y qué es la función signo? La función signo vale 1 si es que y es mayor que 0, vale 0 si es que y es igual a 0, y vale menos 1 si es que y es menor que 0. Esa es la función signo. Puede parecer loco, pero si le dan una vuelta, parece ser medio lógico. De hecho, si no se le hubiese ocurrido esta notación en un control, pueden definirla por pares. ¿Sí? O sea, pueden decir, bueno, yo quiero que la función entre 0 e infinito valga esto, porque eso es lo que quiero que valga. En 0 quiero que valga 0, y en el resto del intervalo quiero que valga, acá cambiar el signo, por eso pongo el valor absoluto, y que tenga un menos acá afuera. ¿Sí? Pero pueden haberla definido por parte, puedes anotar signo. Están pidiendo anotar signo de nuevo. Vale 1 si es que y es mayor que 0, vale 0 si es que y es igual a 0, y vale menos 1 si es que y es menor que 0. Y lo que vamos a tener que hacer en el problema es, y va a ser la gran dificultad en realidad del problema, y siempre los problemas de EDP con Fourier se reducen a tener que calcular una transformada de Fourier. Eso es lo más difícil que como puede salir en el problema. El resto es mecánico. De nada, Matías. Entonces, una vez extendido el problema, y acá voy a volver a anotar el problema, las otras condiciones. Bueno, y esta condición de acá desaparece. ¿Sí? Esta condición de acá va a desaparecer porque estoy hablando de un extremo del y. Y en el nuevo problema ya no tengo extremos de y. Los extremos de y se pierden. Entonces, solamente me quedo con las condiciones de borde sobre el x. Y acá voy a volver a redefinir el problema. Esto va entre 0, x, pi, y en r. Y acá es y en R, y acá es y en R. Y ahora este problema acá lo voy a dejar ahí todo lo que dure el problema, y vamos a seguir.
¿Esta? Esta. ¿Sí? Porque lo que pasa es que tienes que pensar que cuando yo tengo una condición de borde, a distinción de que pasaba en Edo, que una condición inicial era un número, acá tenemos que las condiciones de borde son funciones. Entonces lo que tiene que pasar es que la condición de borde, que es una función, tengo que hacer que valga para todo el espacio. Y tengo que extenderlo de forma que respete la simetría que estoy haciendo con el problema. En este caso estoy con simetría impar, entonces tengo que extender la función de forma impar. Si por ejemplo llegara a pasar que aquí tienen otra función, en esta otra condición tienen que hacer lo mismo con esa función. Extenderla de forma impar. Puede pasar, y de hecho pasa con esta función, que la función no le quede continua. Sí, de hecho pasa con esta función que la función esta de acá no es continua, pero se puede integrar. Eso es lo que no importa. ¿Sí? Para calcular transformada de Fourier, ya ni siquiera necesitamos continuidad, necesitamos la integrabilidad. Y es más, la transformada de Fourier va a ser continua como función. Esa es una de las cosas bacanas. Ya, una vez que tenemos el problema, vamos a apurar la máquina. ¿Y qué es lo primero que se hace acá? Esto, entiéndanlo como un algoritmo. ¿Sí? O sea, es un curso en el que ustedes pueden ver como las cosas muy algorítmicamente. Y acá, el primer paso es aplicar transformada de Fourier a la de P. Aplicamos transformada, y aplicamos transformada a la de P con respecto a Y. ¿Sí? Hay que aclarar siempre con respecto a qué están tomando la transformada, porque no pueden tomar la transformada con respecto de X, tienen que tomar la transformada con respecto a la variable que está en todo el espacio. Entonces, a ver, allá la derivada con respecto de X no pasa nada, solamente cambia que ahora tenemos una segunda derivada parcial de la transformada de la función v, más, y acá es cuando ocupamos esta condición que borré, pero acá vamos a tener y s al cuadrado por la transformada de u igual a 0. Sigo trabajando esto, y esto es segunda derivada de v cuadrado más, menos, le voy a poner el tiro, s cuadrado v. ¿Sí? No sería clave. Una v. Es la costumbre. Estamos claros hasta ahí, no he perdido a nadie. Vamos súper. Sí. Bien. Y esto de acá se conoce, conocen la solución. Esto de acá es esto de acá es A. A ver, lo voy a poner así: A, E a la menos S, X más B, S, X. Igual a la transformada de U, X. Porque esto de acá es una EDO que resolvemos con respecto de X. ¿Sí? Entonces tenemos acá una EDO que es con respecto de X. Pueden mirar que esto, podrían mirarlo como una derivada total, si es que lo quieren, no lo es realmente, pero lo pueden ver así, efectos de la ecuación, y la EDO que, o sea, la ecuación que resuelve esta EDO es esta. ¿Sí? ¿Sí? Se cacha este paso, ¿no? ¿Apegamos bien? Entonces, ¿qué está pasando? Fourier convierte una ecuación que es de dos variables a una sola variable. Tal como Laplace hacía que las EDOs que eran de una variable se convirtieran en ecuaciones algebraicas de cero variables. Es decir, cuando aplicamos transformadas, lo que estamos haciendo es bajarle una variable al problema. ¿Sí? Esto es algo más fácil y de hecho se conocen las soluciones, esto, etc. Y acá, cuando tenemos la solución de la EDO, hay que notar algo. Y es que estas A y B de acá, esto en realidad es una A que depende de S, solamente de S, y una B que depende solamente de S.
¿Por qué? ¿Por qué dependen de S en primer lugar? Porque a efectos del ADP yo no estoy haciendo nada con respecto de S, no estoy derivando con respecto de S. Entonces cuando integro, las constantes que salen, yo tengo que asumir que alguna dependencia pueden tener de S. Por eso aquí tengo que decir que esas constantes, entre comillas constantes, dependen del S, dependen de S. Y si se fijan acá, en realidad algo bien parecido a la separación de variables, en el sentido de que voy a tener algo que acá solamente depende de S, y la otra variable, bueno, queda, cuando aplicamos transformada, vamos a ver qué pasa con esta S que va ahí, que se debería ir, entre comillas, y. Y ahora aplicamos estas dos condiciones de borde para saber cuáles son A y cuáles son B. Aplicamos esta que es la más fácil. Entonces, aplicando U de Y una 0. pregunta, ¿Sí? ¿esa U es una B o es una U? Ay, sí, perdón. Es que la costumbre. Dale, dale, gracias. Perdón. Ya, entonces ahora vamos a aplicar esto. Y esto también es una vez. A ver, antes de aplicar esto, a las condiciones de borde, que son funciones, hay que aplicarle la transformada de Fourier. Pero esto de acá no pasa nada porque aplico transformada a ambos lados de esto. Y acá me queda la transformada de V en 0, Y. Y acá, bueno, ya no es Y, es S. Y la transformada de 0 es 0. Entonces, aplico esto, cambio X por 0, y me queda aquí A de S más B de S es igual a 0. Entonces tengo que A de S es igual a menos B de S. Perfecto, entonces tengo ya una ecuación para poder despejar A y B. Y ahora voy a ocupar esta otra, que esta va a ser la maldita, porque esto de acá también. ¿Por qué? Porque yo tengo V en pi igual a signo de Y, E a la menos módulo de Y, y acá voy a aplicar transformada de Fourier a ambos lados, que por formalidad le voy a poner F cursiva. Ya, y acá voy a tener un gorrito de V en pi S. Pero acá voy a tener la transformada de esto. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener que sacar esta transformada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se saca esta transformada? Por definición. Así que vamos a integrar. Qué bonito. Entonces, la transformada de Fourier de eso es 1 partido en raíz de 2pi integral entre infinito menos infinito de E a la menos I S X, a la Y, porque la variable es Y, en realidad es muda, pero para ser consistente. Signo de Y, E a la menos módulo de Y, de Y. Ya a ver, este raíz de 2pi como que molesta un poco, lo voy a dejar ahí volando, y después me voy a acordar que estaba ahí y lo voy a dividir. ¿Sí? Voy a dedicarme solamente a calcular la integral. Entonces, calcular la integral de esto, si se dan cuenta, a ver, esto es una función impar, pero imaginaria, van a pasar cositas. La voy a dividir entre 0 e infinito, E a la menos I S Y. Acá la función signo entre 0 e infinito vale 1, entonces voy a poner este 1 acá. Entre 0 e infinito el módulo vale Y, entonces acá queda E a la menos Y de Y, y la barra integral es lo que me queda del espacio. Es E a la menos S Y, la función signo vale menos 1, el
acá el módulo vale menos y, entonces e a la y, Entonces, acá, junto exponenciales, e a la y menos y voy a poner, y s más 1 de y, 0 menos infinito, acá hay un menos, e a la y, voy a poner e a la y 1 menos is de y. Ya estas integrales son exponenciales. Igual, menos 1 partido en is más 1 e a la menos y s más 1 entre infinito y 0 menos 1 partido en i menos is e a la y 1 menos is entre 0 menos infinito. Cuando valor infinito esto se va a 0 y acá hay un menos cuando el valor es 0 y esto es 1 y s más 1 y acá voy a tener un 1 y acá tengo un 0, ¿sí? Porque cuando el y sea menos infinito esta integral de acá se va a 0 y esto de acá es 1 menos is menos is menos 1. Acá una suma por su diferencia, pero una suma por su diferencia compleja. Entonces esto es 1 más s cuadrado. Y finalmente esto da, se me van estos dos 1 de acá y me queda 2 y s partido en 1 más s cuadrado. Hice la transformada de Fourier de esta función de acá, la función de signo de y a la menos módulo de y. ¿Se cachó eso? Sí, fue muy lento, fue muy rápido. Creo que fue un poco lento, pero... ¿Eso le faltaría al dividido en 2pi? O sea, dividido en raíz de 2pi. Sí, sí, de hecho sí, que era lo que he dicho, que es lo que anotar acá. Entonces, se concluye que la transformada de v en pi, acá en s, va a ser 1 partido en raíz de 2pi por, acá un menos, esa es la transformada, y esa transformada la voy a aplicar a las condiciones de borde que teníamos antes, a la ecuación para el A y el B. ¿Todo bien? Por mientras, voy a tomar agua. Perfecto. Entonces, voy a hacer un trucazo. Para no borrar el tiro, voy a ver qué. V gorrito de XS es igual a S es, lo había notado, acá había notado el menos SX más B S E a la SX, pero habíamos llegado a que AS es igual a menos BS. Entonces yo acá voy a hacer esto. Entonces yo acá factorizo el AS y acá queda E a la menos SX menos E a la SX. Acá, para que lo vean más claro, voy a poner un menos AS
Y voy a poner, no solamente voy a poner un menos, sino que voy a poner un 2. 2 a S e a la Sx menos e a la menos Sx fracción 2. ¿Y alguien sabe cuál es esta función que queda acá, no? Seno hiperbólico. ¿Sí? Y después, cuando damos este problema, el seno hiperbólico tiene una gran conexión con los números complejos. Y creo que una de las ideas que más me gusta en los números complejos la vamos a ver al final. Entonces, vamos a tener que B gorrito de XS es igual a menos 2 a S seno hiperbólico sin de SX. No sé si eso asusta más o es más bonito, es más compacto, pero bueno, la belleza es bien subjetiva, así que nada que hacer. Entonces, tenemos que V en pi S es igual a menos 2 a S seno hiperbólico de S pi, y además por lo que hayamos conseguido acá vale esto, menos 1 partido en raíz de 2 pi, 2 y S partido en 1 más S cuadrado, y acá podemos despejar en la S. Entonces se va este menos con este menos, se va este 2 con este 2, y a S vale 1 partido en raíz de 2 pi por seno, partido, seno hiperbólico de S pi, 1 más S cuadrado y S. Bonito, ¿no? ¿No? ¿Tierno? No sé. Entonces, finalmente se concluye que el BXS es igual a menos 2, todo este corcho de acá, que lo voy a anotar así, raíz de 2pi, voy a anotar los senos hiperbólicos así juntitos, SX, seno hiperbólico de ST, y acá queda IS1 más S cuadrado. ¿Se cachó cómo se llegó a ese resultado? Estamos ok, estamos ya, ¿sí? No asusté a nadie, no perdí a nadie en el camino. Ahora tenemos esto que ya es importante, ya tenemos esto, pero esto es la antitransformada. Entonces, para obtener la solución original, tenemos que sacar antitransformada. Y acá voy a poner, a ver, por notación le voy a poner ahora gorrito inverso. Entonces vamos a sacar gorrito inverso. Entonces esto de acá es V gorrito XS gorrito inverso igual a, y acá voy a poner, a ver, acá cómo lo anoto. Acá va a quedar, va a haber 1 partido en raíz de 2pi, integral entre menos infinito infinito, de 2 raíz de 2pi, seno hiperbólico de Sx, seno hiperbólico de Spi, y S, 1 más S cuadrado de S. Y acá puedo seguir haciendo cosas. A ver, este raíz de 2pi con este raíz de 2pi es 2pi, y con este 2 se me van a ir los 2, entonces tengo 1, o sea, menos 1 partido en pi, y menos infinito infinito, seno hiperbólico
de Sx, S partición semihiperbólico de Spi, y S y S cuadrado de S. Ya, y ya les digo yo que intenten sacarle la integral a eso. Esto. No todo bien, no todo bien. A ver, acá, faltara. Acá hay que, o sea, ya parece como medio raro, pero es que a veces, no sé, o sea, a veces las pautas salen como no sé, pues 0,1 por decir que se cumple por el teorema de la inversión. El teorema de la inversión es el que me dice que aplicarle a la transformada me da la función. Entonces acá uno debería decir como, ya, por Teo, eso se ve, ¿no? Ahí se ve. Por Teo de inversión, esto de acá es V, X, S, ¿sí? Y hasta ahí, me equivoco. Entonces tenemos V, pero ojo, tenemos V y el problema original era para U. Entonces, vamos. ¿Qué es? ¿Qué es eso? Es X. Acá me acabo de acordar, o sea, me acabo de dar cuenta que no puse la exponencial. Ya entendí el punto. No, porque lo que pasa es que aquí estoy aplicando antitransformada. Entonces, esta función es una función de S y X. Cuando yo aplique transformada de vuelta, la de transformada, el X se queda como nada, como un número constante fruto de la integración. Lo que yo estoy haciendo acá es eliminar las variables S. Entonces, cuando yo quiero acá aplicar la transformada, lo único que tengo que hacer es agregar la exponencial que tiene el I, S, Y. Pero para responder tu pregunta, el X no tiene nada que ver con la transformada. Bueno, pero no es que medida de X. Esa es una de las. Acá. Bueno. Sí, disculpa. Sí, tenés razón. Y acá me faltó poner E para I, S, Y, S. Y esa es la solución para B. Pero B era la extensión de U, la extensión impar. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es decir, aquí concluir cuando hagamos esto, y acá vienen las palabras, luego se tiene por extensión impar que V de XY es igual a U de XY para todo X perteneciente al compacto 0pi y para todo Y perteneciente a 0 infinito más infinito. Ese concluye el ejercicio. ¿Sí? Es muy usual que las cosas queden en términos de integrales, porque estas integrales, o sea, yo creo que esto no debe tener, no sé, yo la metería al computador, pero no, según ya no tiene algo como sacar la única. Así que esta es la solución. Antes de que nos vayamos al break, que nos vamos a ir ahora, ya que vayamos relajando la mente. A ver, esto funciona. Yo quiero hacerlo un poquito más bonito. Qué bonito. A ver, tenemos que el seno de z es e a la iz menos e a la menos iz partido en 2i. ¿Se sabían esa identidad, no? ¿Se la pasaron o no? ¿No? ¿No? Ya la demostramos rápido. E a la i teta es igual a coseno de teta más i seno teta.
Esa sí se la sabe. Entonces, E a la menos I teta es igual a coseno de teta menos I seno de teta por paridad del coseno y paridad del seno. Todo lo que estoy haciendo sería matemática. Esto de acá, hasta acá el problema ya está resuelto. Esto en el control está estupendo. Lo único que voy a hacer es mostrarle algo bonito, ¿no? Acá, lo que voy a hacer es restarle esta a esta. Entonces me va a quedar que E a la I teta menos E a la menos I teta es igual a 2I seno de teta. Y de acá se concluye esto de acá. ¿Sí? Entonces tenemos esta identidad de acá. Y entonces, si yo hago seno, ahora ya no de z, sino que de iz, de un número complejo, va a ser E a la I por IZ menos E a la menos I y Z partido en 2i. Esto de acá es E a la menos Z menos E a la Z partido en 2i. Y para que lo vean claro, esto es, a ver, voy a multiplicar por i arriba y abajo. Entonces esto de acá queda. Y E a la Z menos E a la menos Z partido en 2. Esto de acá es I veces el seno hiperbólico de Z. Entonces de acá se concluye el seno de IZ es igual a I veces el seno hiperbólico de Z. Entonces, lo que pasa es que el seno hiperbólico es lineal con respecto a las funciones complejas. ¿Sí? O sea, saca complejas y las convierte en seno. Y aquí viceversa. En la tangente el coseno pasa algo parecido. Ya, entonces, acá voy a ocupar esta misma identidad, acá, para decir que entonces, el seno de ISX partido el seno de ISP es igual, va a haber un I abajo, un I arriba, se me van a ir, voy a quedar el seno hiperbólico de SX, seno hiperbólico de SP, y entonces, esto es solamente, cuando yo lo vi dije, ay, bueno, está bonito así como para mostrarlo. Para introducirlo como compleja, esto de acá es seno de ISX, seno de ISI, por I a la S1 más S cuadrado, E a la ISY. Y acá la única gracia es que ahora, que lo vamos a ver después, esta integral es una integral que en principio la variable es una variable real. Está yendo en la dirección real entre menos infinito e infinito. Ahora lo que yo voy a hacer es que ya no se va a ir en la variable real, se va a ir en una variable compleja. Hago un cambio de variable, y esto es menos, esto, y acá voy a poner i infinito, menos i infinito, y esto va a ser seno de zx seno de zpi, z1 menos z cuadrado, e a la zy de z. Y eso es todo lo que quería mostrar. Pero creo que es una bonita introducción a que los números complejos muestran cositas bacanas. ¿Sí? Aquí se pueden hacer estas conexiones entre modelaciones integrales complejas y secretos reales. ¿Sí? Eso era todo. Ahora vayámonos al break y se pueden ir a descansar un ratito, a tomar agua, algo del estilo. ¿Alguna duda antes? ¿Dudas? Ya, entonces paramos la grabación un ratito y volvemos.
Volvemos. Ya, entonces la pregunta que sigue dice, bueno, en realidad no voy a leer el doble de la ecuación, pero la ecuación que viene ahora, que es la ecuación de Schrödinger, es una ecuación que en mecánica cuántica es probablemente de las ecuaciones más importantes que hay, es la ecuación que probablemente da todo el formalismo de P a cuántica, y vamos a resolver una ecuación de Schrödinger para el caso de una partícula que está en potencial cero. Y la ecuación es la siguiente, la voy a anotar. Y H barra, no, nada que ver. La ecuación original acá tiene un V que depende de X por psi. Y cuando estaba hablando de potencial nulo, esto de acá se va. ¿Sí? Esto, en general, este es el término que complica mucho la ecuación. ¿Sí? Todos estos potenciales medio raros. Y, a ver, voy a borrar esto entonces. Y acá nos dicen lo siguiente, suponga que el H barra vale 1, lo cual es mentira, estamos cayendo en el nivel de FI, pero vamos a suponer que el H barra es 1, y vamos a suponer que la masa es 1/2, y entonces la ecuación queda y derivada parcial de phi con respecto de t es igual a menos la segunda derivada de psi con respecto de x. Y esto es para x en R y t mayor que 0. Y acá hay una condición inicial que es esta, para t mayor que 0. No, pues, acá me equivoqué, es x en R. Me equivoqué en el enunciado. El enunciado dice t mayor que 0, debería ser x en R. Me equivoqué en la condición. Es que lo que pasa es que estoy suponiendo que el h barra vale 1. Sí. Pero claro, si no vale ese 1, igual se puede arrastrar ese h barra y estaría acá, ¿no? Pero no, para simplificar el cálculo solamente voy a suponer que vale 1. Estamos bien. Ya, y la tercera condición es la pelúa. Es pelúa y no la vamos a trabajar. Pero, a ver, ¿qué interpretación tiene la solución de la ecuación de Schrödinger en la mecánica cuántica? Y es que, a ver, en primer lugar, la función de onda que soluciona la ecuación de Schrödinger es una función compleja, y su módulo complejo al cuadrado se interpreta como una función de probabilidad, y esa función de probabilidad nos dice la probabilidad de que una partícula se encuentre en un determinado lugar del espacio en un determinado instante de tiempo. Y por tanto, como toda buena densidad de probabilidad, eso tiene que integrar 1 en todo el espacio para todo tiempo. Súper. Entonces, la parte A nos pide empezar a resolver la ADP aplicando la forma de Fourier, encontrar la EDO que satisface psi gorrito y utilizar la condición inicial para encontrar una forma explícita para psi. Entonces, acá ya lo mismo que hicimos antes, ¿sí? Aplicar TF con respecto a X. ¿Sí? Porque es la variable, no podría ser con respecto de T, porque es el X el que está en todo el espacio. Podemos hacer lo mismo con respecto al tiempo, que lo que hicimos antes, que extender de forma par, impar, esta cosa. No lo intenten, es muy feo, porque acá no tenemos algo bonito, no lo hago. Es el tiempo, ¿no?
no vale la pena. Entonces, aplicamos TF y acá queda y derivada de psi gorrito con respecto de t, y acá voy a ocupar la propiedad de las derivadas y queda acá hay un menos, esto es s cuadrado. Ya. Y esa ecuación de ahí es exactamente la misma de antes. ¿Sí? Esto es una, le voy a poner explícitamente, esto es una EDO. Bueno, sí, EDO, no lo puse tan explícito antes, pero lo voy a poner más explícito ahora, para sí con respecto de t. Y acá, el sí es una función que ya no tiene x, tiene t, tiene s y tiene t. S, t. Ya, y acá, a ver, acá lo que voy a hacer, porque es una cuestión mental mía nomás, pero, y esto de acá sí es más fácil de resolver. Esto de acá es A de S. Ahí tenemos. Hay 5 derivadas, sí. Esto es E a la menos I S cuadrado T. Igual a sí, entonces esta es la solución de la EDO y antes, igual que antes tenemos que encontrar esta ADS. Entonces aplicamos aplicamos si de x0 es igual a f de x. Y acá, no se vaya a confundir en el control, cuando lo tengan que hacer, hay que tomarle transformada a esto, porque estamos hablando siempre de transformadas. ¿Sí? Entonces acá aplico transformada a ambos lados, déjame que transformada en S, 0, igual a transformada de X, o sea, de f de X. Acá, y algo que no está implícito en el enunciado, igual en la parte C, la propuesta es muy teórica, si quieren la hacen, si quieren no la hacen, está lo mismo. A ver, lo que se pide en la parte C es encontrar qué condiciones tiene que cumplir el F. Yo no lo dije en el enunciado, pero estamos asumiendo que esta función es a esta función le podemos sacar transformada de Fourier. Es decir, que esta función sea integral. Es una de las primeras cosas que tiene que cumplir. Bien. Y entonces reemplazamos acá. Implica que A de S es igual, acá en T igual 0 esto es 1, A de S es igual a F gorrito de S. Entonces ya tenemos la de S, sencillo. ¿Sí? Y entonces, si gorrito de ST es igual a F gorrito de S, E a la menos I S cuadrado T. Y eso es la primera parte, esa es la parte A. Hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Porque lo único que conocemos de F que es F, ¿no? Entonces no podemos ir más allá de esto. Y esto es también, no es eso. Entonces ahora con la parte B vamos a aplicar el teorema de la convolución para ver que esto es, primero que queremos que sea como multiplicación de transformadas. Entonces queremos encontrar G1, G2, integrables al menos, tal que si gorrito
de ST es igual a G1 gorrito por G2 gorrito. Ya, ¿y quién es candidato para G1? Viendo esta forma. F. ¿Sí? F va a ser candidato para ser G1 con F igual a G1 y el G2 va a ser la antitransformada de esto. ¿Sí? Y G2 lo voy a anotar como F a la menos 1 de eso puede que no se vea muy bien en el Zoom, así que y G2 igual a F a la menos 1 de E a la menos IS cuadrado T. ¿Sí? Y luego, por teorema de la convolución, vamos a tener que el sin de ST es igual a raíz de 2pi. Eso, al revés. 1 partido en raíz de 2pi por la convolución, o sea, digo, sí, por la convolución de G1 con G2. Esto acá correcto. ¿Se cacha ese punto? ¿Perdí a alguien? Muy, muy duro. ¿Dudas? No sé sus caras. Sí, pero el típico uso de la convolución es como decir, ya, perfecto, acá quiero ver que estos son dos transformadas, quiero ver esto como la multiplicación de dos transformadas, y después con convolución, junto las dos transformadas en una convolución, y después la gracia de esto es que al sacar esta transformada a ambos lados, aquí voy a tener la función que quiero, y acá se me va a ir, va a quedar la pura convolución. ¿Se cachan? Para seguir. ¿Se cachan? Ya. Entonces, tenemos G1, pero no tenemos G2 a priori. Queremos sacar G2. Y acá, G2 es la antitransformada de E a la menos IST. S cuadrado T. Entonces, esto va a ser 1 partido raíz de 2pi. 1 partido en raíz de 2pi. Menos infinito, infinito. E a la i. S, ¿qué variable estoy ocupando? X. Acá. Sí. E a la menos i s cuadrado t. Esto acá es s. Ya, esto igual, esta integral igual puede parecer como no tan difícil, porque son exponenciales y la cuestión, pero la verdad es que tampoco es tan trivial. Porque acá lo que voy a hacer es juntar las exponenciales y sx menos i s cuadrado. Y de hecho, la gracia de esto es que lo hago con un signo menos, para que sea más claro. Menos ISX. De X. Lo que yo quiero acá es algo que pueda integrar con respecto del S y que me suelte cosas que tengan únicamente X para poder sacarlas de la integral. Y lo que voy a hacer para eso es completar cuadrado. ¿Por qué? Porque de hecho hay un hint. Y es que el hint es que la integral entre menos infinito e infinito de e a la menos i x cuadrado vale raíz de pi e a la menos i pi cuadrado. Una de las cosas bonitas de la integración compleja. Es muy bonito compleja, la verdad es que me encanta. Muy bonito. Entonces voy a completar cuadrado. Voy a completar cuadrados.
De hecho, voy a trabajar solamente con lo que está dentro de la exponencial y lo voy a trabajar ahí en la pizarra. ¿Cuánto tiempo me queda? 15 minutos. Entonces, acá tengo I S cuadrado T menos ISX. Y acá yo quiero que se vea como algo de la forma como raíz de IT S menos o más algo. En este caso, lo que yo quiero es que si yo tengo algo de la forma a cuadrado menos 2ab más b cuadrado, que esto que está acá sea este factor que se corresponda con esto, en la completación de cuadrado. Entonces yo voy a escribir este factor de acá como lo que quiero. Yo quiero que esto de acá sea raíz de IT S menos algo. Entonces, acá yo quiero raíz de IT, para completar con el S, voy a dividir por un raíz de IT, voy a sumar un x cuadrado 1 partido en raíz de IT, por I, y aparte me falta el 2, que sale, ¿dónde lo pongo? 2 menos 2, y ese 2 va a ir acá un medio, y quiero sumar 0, entonces en el fondo tengo que volver a sumar y restar lo mismo. Ya, yo acá puedo decir ya, pero eso como se me ocurre. y la verdad es que igual es algo, a ver, va a ser algo mecánico. Entiendo lo que va a ser algo mecánico. ¿Sí? En el sentido de que, veanlo, estos son los exponentes que voy a tener. Esto de acá, por un lado yo tengo S menos X partido en 2, raíz de IT, menos, sí, ahí acaba un 4. Entonces, este va para allá, X cuadrado, 1 partido. Ya, este paso puede ser medio colapso, digamos, en el sentido de que, como tenía que saber esto, y es muy típico cuando tengo estas típicas cosas como de, ya que tengo el X cruzado con el S, lo que yo quiero acá es sacar cosas que dependan de X, meterlas en el S, y después con un cambio de variable voy a llegar a la otra integral que quiero. Entonces la integral que me queda acá es 1 partido en raíz de 2pi, infinito menos infinito, el cuadrado. Sí, era el objetivo, era lo importante. Entonces, esto es E a la menos I raíz de IT S menos X partido en 2 raíz de IT al cuadrado. Y ojo que acá tenemos un menos. Entonces este menos también pasa acá. Más X cuadrado y acá va un 4, me comí un 4. 4 raíz de IT. Esto con respecto del S. Reescribo más bonito y esto es 1 partido en raíz de 2pi, infinito menos infinito. Voy a sacar al tiro esta exponencial que depende del X solamente. Esa es la gracia, esto es lo que yo quería hacer. E a la X cuadrado y espacio. 4 raíz de IT. Y acá queda la integral.
integral e a la menos raíz de it s menos x 2 raíz de it. Y acá voy a hacer un cambio de variable. Y lo voy a llamar w igual a raíz de it s menos x partido en 2 raíz de it. Y entonces el dw es igual a raíz de it de s. Entonces pasa dividiendo este raíz de it y queda 1 partido de raíz de, voy a meter todo acá adentro, 2pi it e a la x cuadrado y 4 raíz de it, y acá queda la integral que queríamos, es e a la menos, a ver, acá me falta un i, en alguna parte. Acá tengo que factorizar un i. A ver, vale. Acá, voy a reescribir. Sí, porque si no, los voy a confundir. Perdones. ¿Me perdonan? A ver. Perdonen. Acá voy a factorizar un i del cuadrado. ¿Sí? Que es factorizar una raíz de i. Y acá queda raíz de t s menos menos 2 raíz de t por i al cuadrado más y al cuadrado y 4 raíz de i. Y ahí sí. Ahí sí. Y ahora sí, el cambio de variable es raíz de t s menos x 2 raíz de t y. Y entonces el dw es raíz de t por ds. Y ahí sí. Sí, porque si no estaba haciendo pura chanchada. Acá tengo entonces raíz de 2pi t. Acá sale el e a la x cuadrado y partido en 4 raíz de it menos infinito más infinito, e a la menos i w cuadrado de w. Y acá ocupo el hint que me dan 2pi t e a la x cuadrado y 4. Oye, que se ve, está apretado. Esto lo voy a anotar mejor como la exponencial, así como en notación así. Exponencial x cuadrado y 4 raíz de it por raíz de pi e a la menos i y cuartos. Ya, ¿se cachan? ¿Vamos bien? ¿O les confundí mucho con ese paso medio raro ahí? Una matraca más o menos, ¿no? Bueno, es matraca, después del segundo. No fue tanta matraca tampoco. No sé. Ya. Y entonces, ¿qué es lo que acabo de conseguir acá? Para que no perdamos el foco en las cosas. Lo que acabo de conseguir acá es la antitransformada de la función e a la menos i s cuadrado t. Sí, es una locura. Claro. Y entonces tenemos que acá G2 de xt
es 1 partido en raíz de 2t. ¿Por qué 2t? Porque acá tengo un raíz de pi, acá tengo otro raíz de pi, se me va. Ahí. Acá exponencial de x cuadrado y 4 raíz de it a la menos i pi cuartos. Y acá concluimos. ¿Y cómo? Si gorrito es igual a ST, es igual a 1 partido en raíz de 2pi. 1 partido en raíz de 2pi de acá era la convolución de G1, G2 gorrito, tomando anti-transformada de Fourier, si gorrito de xt es igual a 1 partido en raíz de 2pi, G1, o sea, 1 partido en raíz de 2pi convolución G1 con G2, y acá aplicamos la definición de la convolución. Sí, al tenedor. Sí, y a ver, y el G1 acá, el G1 era F, ¿sí? F de Y. F de Y es la variable que va a ir en la variable de integración. Y el G2 va a ser esta cosa de acá. Aquí es esta cosa de acá. Entonces, esto es 1 partido en raíz de 2t, exponencial, y acá la exponencial, ojo con la convolución. La convolución es la función, pero no evaluada en el argumento mismo, sino que en x menos la variable de integración. Entonces, esto es x menos y al cuadrado y e a la menos y pi cuartos de y. Y acá falta concluir quién es la función g grado. Entonces, sí, porque nosotros nos piden encontrar así como la f de y por g de x menos y. Y esto tiene toda la pinta de ser el g menos y, pero hay que agregarle este 2pi adentro. ¿Sí? Entonces, g de x va a ser igual a 1 partido en raíz de 4 y t exponencial de x cuadrado y 4 raíz de it por e a la menos y pi. Se acabó. A ver, tuve que ir un poco rápido, entonces te he alguna idea, pero ¿qué es lo que consigo? Dos cosas. El enunciado venía a encontrar, o sea, verificar que el sí, que la solución, la función de onda, cumple ser solución de esta forma, y que es f por una función g en convolución. ¿Sí? O sea, con forma de convolución. Y aparte nos pedían la función g, entonces hay que explicitar cuál es la función g. ¿Sí? Y esa es la parte B. ¿Sí? Y con eso voy a dejar el auxiliar, solamente voy a comentar rápidamente que esta función de acá no es integrable. Esta función de acá no es integrable porque esto es una exponencial compleja. Entonces, cuando yo quiero integrar el módulo de G, esto es lo mismo que integrar la exponencial compleja. Esta exponencial tiene módulo 1. Entonces, esto es integrar 1 entre menos infinito e infinito de y. Esto de acá es más infinito y con eso se concluye la parte C. Eso era toda la parte C. ¿Ya? Eso, todo duro, pero terminamos el auxiliar.
¿Alguna duda que tengan? Si no, para ir cerrando ya, para que se vayan a sus casitas, a descansar, a dejar de pensar en cosas complejas. Mira, justo las 5:45. ¿Sí? Mira, la tarea 2 no tengo idea. No tengo idea. No sé. Es que lo que pasa es que nosotros no tenemos contacto con la coordinación. Entonces no nos dicen. Yo nunca he sabido las fechas de las tareas. O sea, de hecho, para tarea 1 ni siquiera nos pasan la tarea. La tarea la conseguimos nosotros. Así que no sé la verdad. No sé. Pero sobre la materia, debería ser hasta esta materia, si es que la entregan esta semana, no sé. Pero no sé nada. ¿Me perdonas? Ya, que les vaya muy bien, cuídense. Chao, chao.